Ya, buenos días. Pues qué bendición poder estar otra vez aquí con ustedes. Les pido que saquen sus cuadernos, sus tablets, donde puedan apuntar, porque me gustaría hacer una, una cuestión comparativa de un antes y un después un antes y un después de la enseñanza. Sí, qué formas de pensar podemos tener antes y qué concuerda con lo que terminemos después, o ya tratar de hacer o volver a hacer este mismo ejercicio al terminar. Ahora lo que vamos a estudiar es la sexta marca, que este es un capítulo ya un poco más largo, un capítulo pues más nutrido en cuanto a contenido. Y la sexta marca de una iglesia saludable es el entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Y me gustaría, antes de comenzar con lo que es el material, comenzáramos contestando unas preguntas. Y la primera pregunta que tenemos en esta mañana es: ¿cuáles deberían de ser las marcas de la conversión en un creyente? Según lo que hemos visto, según lo que ustedes saben, y obviamente bíblicamente, ¿cuáles deberían ser las marcas o cuáles son las marcas de la conversión de un creyente? ¿Es importante la membresía en una iglesia local? Sí es importante. ¿Por qué sí es importante? ¿No es importante? Bueno, ¿por qué no sería importante? Siguiente. Todos los congregantes estarán facultados para servir en la enseñanza, en la proclamación, en el servicio, en el discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Énfasis en la palabra facultados, porque no es lo mismo de poder. Hay una gran diferencia en si todos pueden a todos están facultados. ¿Cuáles deberían de ser las características de un miembro de cualquier iglesia? En estos días el hermano Juan Manuel Vaz, en una de sus predicaciones, mencionó que algo así como que, de hecho puso una frase que como la gente no quiere saber de doctrina, a cualquier lugar le llaman iglesia. Y si a cualquier lugar le llaman iglesia, a cualquier persona le llaman creyente. Y por último, ¿por qué es importante el compromiso con una iglesia local? Ahora, fíjese la pregunta. Todas las respuestas que acabamos de plasmar, ¿las podríamos corroborar con una cita bíblica? Esto para hacer una separación, si es algo que yo pienso o si es algo que realmente la Biblia dice. Porque obviamente hay cuestiones que vamos a poder incluir o que vamos a poder llevar a cabo en la membresía como características que nos ayudan a la funcionalidad de la iglesia, que nos ayudan a la funcionalidad de una iglesia local. Pero si esas cuestiones o si esas características no están sustentadas con una cuestión bíblica, pues no sería algo óptimo, adecuado. Es primero el sustento bíblico y luego ya después las cuestiones que nosotros pudiéramos ver como aspectos de funcionalidad para nosotros. Ahí es donde ya pudiéramos permitir ciertas variantes, pero siempre con el sustento bíblico.
Por eso, una de las preguntas era, la cuarta pregunta, las características de un miembro de cualquier iglesia. De cualquier iglesia, no solamente en el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque hay diferentes libertades. En el caso, lo puedo poner como ejemplo. Podemos poner, bueno, una de las características, no sé si alguien la puso, es que un miembro sea bautizado. Que el miembro esté bautizado. ¿Cómo pudiéramos sustentarlo bíblicamente? Primero viene la Gran Comisión. Segundo, el ejemplo de Jesús de antes de comenzar su ministerio, fue bautizado como cuestión también de testimonio. Entonces, eso pudiéramos ponerlo como parte del sustento bíblico. ¿Cuál sería un agregado basado en funcionalidad? Que una iglesia puede decir, bueno, que un miembro sea bautizado, pero que no sea siendo mayor de 15 años. Y otra iglesia puede poner que un miembro sea bautizado siendo mayor de 18 años. O sea que para otras iglesias no importa la edad con la que el miembro sea bautizado. Simplemente o sencillamente con que nomás no sea bautizado por aspersión. Y ahí se enfatizaría que sea bautizado, miembro bautizado por inmersión. ¿Sí me estoy explicando? Ya ahí estoy hablando de variantes basado en la funcionalidad. ¿Por qué? Porque hay iglesias que pueden decir, bueno, es que a nosotros nos ha pasado que bautizamos niños de 10 años, pero resulta que pasa algo con la familia y después pues el niño también se va, o el adolescente se va, es decir, no tiene esa autonomía. No hay esa autonomía de poder decir, bueno, yo me quedo. ¿Por qué? Porque va para donde va también su familia. Y eso puede afectar también en otras cuestiones, en otras áreas. Y es una de las razones por las que otras personas pueden decir, no, pues nosotros optamos para que ya pueda entrar en la membresía de la iglesia, pues ya después de los 18 años, ya bautizado, ya con la madurez. ¿Por qué? Porque no es lo mismo también llevar cuestiones a la iglesia, porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo de la disciplina cristiana, que digamos, bueno, entonces, ¿qué aspectos se van a llevar a la iglesia? Entonces, no es lo mismo la forma en la que ve una problemática un niño de 11 años, una persona de 20 años o todavía incluso hasta un adulto de 40 años. Varía demasiado. Entonces, son normas, les digo que nos sirven para ver toda esa base bíblicamente y con esa base bíblica que a nosotros nos ayude con ciertas adecuaciones basado en lo que nosotros podemos observar en nuestras circunstancias, en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Este tema es un poco largo, no por la cuestión, y no me lo entienda por la cuestión de la membresía, porque quería aclarar esto. Es largo no por el aspecto de la membresía, es largo por el aspecto de todo lo que incluye la iglesia. La doctrina de la iglesia es una doctrina vasta, es una doctrina amplia, es una doctrina muy, muy completa, que cuando decimos entonces comprendo la relevancia que tengo en cuanto a ser parte de la iglesia, pues ahí es cuando decimos, pues no es para cualquiera. Y es la razón por la que no cualquiera es confiable para ciertas cuestiones, para ciertos aspectos. Recuerde, por la misma sanidad de la iglesia. Por la misma sanidad de la iglesia. Entonces, hermano, habiendo ya concluido las respuestas que estuvimos contestando, ya comenzaremos con el tema del entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Recordemos que esas preguntas que acabamos de contestar las responderemos también al terminar el tema, a ver si cambiamos un poco nuestro concepto en cuanto a lo que es membresía. La verdad es de que en un sentido no es bíblico lo que conocemos hoy como la membresía eclesiástica. En la palabra de Dios o en los registros históricos no hay registros del primer siglo en los cuales vivieron los hermanos en el centro de Jerusalén diciendo involucrarse en una ciudad, en una iglesia o en otra. Es decir, no sabemos de que si ellos podían o andaban saltando
de una iglesia o de un lugar en otro. Ah, no me gustó esta situación de otra iglesia, pues entonces ya me voy para acá. Ah, no me gustó esta otra situación de otra congregación, pues entonces me voy para acá. No, lo único que podemos decir es que no existía en ese sentido, en el sentido de saltar de una iglesia a otra, principalmente porque solamente había una iglesia en cada comunidad. Recuerde, estamos hablando de los cristianos en el primer siglo, estamos hablando de lo conocido, de la iglesia primitiva, y podemos ver nosotros en la palabra de Dios las cartas del apóstol Pablo como un ejemplo, porque el hermano, bueno, sí, el apóstol Pablo decía la carta a los creyentes en Éfeso, que es la carta que nosotros estamos estudiando ahorita como congregación, pero no era la carta a la iglesia Emmanuel, situada en Éfeso, en la calle tal. Y entendemos las circunstancias, el evangelio no había crecido tanto, la cuestión de lo que nosotros podemos ver como denominaciones, pues obviamente no había salido, la enseñanza bíblica era muy diferente en la actualidad, hablando y refiriéndonos al acceso del mismo conocimiento bíblico, porque era transmitida de una manera personal entre los mismos creyentes. Los mismos apóstoles eran encargados de eso, no como en la actualidad. Usted puede meterse a internet, puede buscar en YouTube, puede buscar en alguna otra página, o pues simplemente en Google usted puede poner enseñanzas bíblicas, predicaciones sobre tal tema, enseñanzas sobre tal tema, y usted se va a encontrar un sinfín de páginas, de artículos, de videos que hablen en relación a eso. Esos tiempos, obviamente, los tiempos aquellos, ahora pues es demasiado diferente. Por eso, también en ese sentido, no conocemos un listado de miembros en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay listados de personas relacionadas con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es donde también es importante aclarar, porque si mencionamos o si decimos es que la palabra membresía no viene en la Biblia. Y pues sí es cierto, la palabra membresía no viene en la Biblia, pero tampoco la palabra Trinidad. Y no porque la palabra Trinidad no venga en la Biblia, nosotros no vamos a decir, ay, es que la Trinidad no existe, ¿no? De hecho, hemos estudiado en la carta de Pablo a los Efesios que la Trinidad viene en cada uno de los aspectos de la salvación. Entonces, no por eso no quiere decir de que la Trinidad no exista. Entonces, aquí no quiere decir de que la membresía eclesiástica no sea bíblica, porque encontramos registros. Podemos ver en 1 Timoteo, los hermanos que estudiamos 1 Timoteo hace tiempo, vemos el listado de las viudas que eran ayudadas por la iglesia. Y Pablo es muy específico en 1 Timoteo capítulo 5, que es muy específico con qué viudas poder ayudarlas. Habla acerca de las viudas que tienen buen testimonio, habla acerca de las viudas que son serviciales, acerca de las mujeres que son trabajadores en la iglesia. Entonces, este apoyo que daba la iglesia hacia las mismas viudas, pues ya tenía que ver con un listado. Incluso, no me quiero escuchar así como que muy en cuestiones de maestro, pareciera ser que hasta tenían una rúbrica. ¿Esta viuda asiste? Sí. Una lista de cotejo. ¿Esta viuda asiste? Sí. ¿Esta viuda viene con regularidad? Sí. ¿Esta viuda trabaja? También, perfecto. ¿Esta viuda necesita realmente la ayuda? ¿Esta viuda en el sentido de desamparada totalmente? Sí. Ah, bueno, entonces esta viuda se ayuda. A esta viuda sí se le brinda la ayuda. Entonces es importante ver que si había una lista, entonces también basado en esa lista se distinguía a los miembros por las mismas capacidades para poder apoyar la misma iglesia, para estar presentes en la misma iglesia. Asimismo podemos ver que existen pasajes en el Nuevo Testamento que infieren, que dan a entender las mismas fronteras que limitaban los miembros de una iglesia a otra. Para empezar, las cartas del apóstol Pablo, ¿cómo comienzan? A los fieles, a los santos y fieles que están en Éfeso, a los hermanos que están en Colosas, dando a entender de que había no solamente esas fronteras, sino que ellos mismos se identificaban, no solo como la ciudad, no solo como soy parte de la ciudad de Colosas, soy parte de la ciudad en Corinto, soy parte de la ciudad en Tesalónica o vivo en Éfeso. No, ellos mismos, soy de la iglesia de Éfeso.
Ellos se consideraban parte de una iglesia local. Los mismos saludos que nosotros podemos ver del apóstol Pablo en cada una de las cartas, cuando Pablo se está despidiendo, menciona nombres específicos de hermanos que acudían a esa iglesia y que servían dentro de la misma congregación. La iglesia conocía a los miembros de ella, los miembros se conocían entre ellos, se identificaban con la misma iglesia. Es donde podemos ver que los mismos hermanos se tenían lealtad en la misma congregación. La iglesia conocía a los miembros. Por ejemplo, y lo menciono en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, se muestra que algunos miembros de ellos fueron expulsados. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 5. Eran expulsados, otros eran incluidos en 2 Corintios capítulo 2. En el último ejemplo que nosotros vemos, en este ejemplo que les acabo de mencionar de 2 Corintios 2, menciona aún el término la mayoría de personas. En el capítulo 2, versículo 6, a quienes se refiere como hermanos que estaban en ese común acuerdo. Había cuestiones de expulsión de la misma iglesia para cuidar a los mismos hermanos. Se les decía a los hermanos, con fulanito de tal, con sutanito de tal, no te juntes. Nosotros hemos visto y vimos el ejemplo del apóstol Pablo en Timoteo, con Himeneo, con Alejandro, con Fileto, con tales tipos no tengas ni siquiera relación. Habían sido parte de la iglesia, pero entonces ahora se les menciona no solamente como alguien que ya no era parte de la iglesia, sino como alguien con quien los hermanos ya ni siquiera debían de convivir. Entonces aquí podemos ver que aunque, si dicen algunos, no había una lista de miembros, bueno, de todas maneras había personas con las que se identificaban. Por si alguno dice, es que no había lista de miembros, es que la membresía no es bíblica, el concepto que se tiene ahora de la membresía no es bíblica. Bueno, sí entiendo, no había, si ese es tu argumento, no había una lista de miembros, había personas con las que la misma iglesia se identificaban, los identificaban como parte de la iglesia. Algunos, el ejemplo que acabo de mencionar, los identificaban como ya no son parte de la iglesia y con ellos entonces ya ni siquiera te juntes. Porque es importante entonces esta cuestión de la membresía. La práctica entre los cristianos de la membresía eclesiástica se ha desarrollado como un intento en la ayuda de mantenernos firmes unos con los otros en responsabilidad y amor. Una práctica que nosotros debemos de tener en común de responsabilidad y amor. Y voy a mencionar como 4 puntos importantes que el hermano Mark Dever nos habla en este material de las 9 marcas de una iglesia saludable. Porque para poder tomar en cuenta a una persona como miembro, bueno, ¿cómo se debería identificar la persona? ¿Qué debería de tener la persona? ¿Qué marcas, utilizando esta palabra, debería de tener la persona para ser tomada en cuenta dentro de la misma membresía o dentro de esta misma identificación? Porque una persona puede ser identificada en la misma iglesia. Fíjese, dice así el hermano: a través de identificarnos con una iglesia en particular, estamos haciendo saber a los pastores y a otros miembros de esa iglesia local que intentamos estar comprometidos en asistencia, ofrenda, amor y servicio. Asistencia, ofrenda, amor y servicio. Fíjese, y es donde tendremos que llevar a cabo un ejercicio de introspección, porque pues algunos pudieran poner muchísimos argumentos de que por qué sí van y por qué no van, de que por qué ofrendan y por qué no ofrendan, pero bueno, vamos a tomar en cuenta otros parámetros. Suponiendo estos cuatro, asistencia, que es importante, ofrenda, es importante, amor, es importante, y servicio, también es importante. Estos 4 factores, supongamos que ahorita, los que más nosotros podemos medir serían los referentes a asistencia y amor. A asistencia y a ofrenda. Pero fíjese, y quiero poner como ejemplo, pues parte de mi práctica profesional. Me gusta y doy clases, ahorita no estoy impartiendo en sí una materia como tal en la universidad, pero fíjese en el ejemplo. En universidad,
en universidad, incluso con algunos de los hermanos que imparto también en la clase de la maestría, no tomo en cuenta la asistencia. No tomo en cuenta la asistencia, es decir, si les dice uno, es que le pasó el encuadre a los alumnos, que no venían en el encuadre asistencia, no, en el encuadre no venía asistencia. Si alguno de los alumnos viene conmigo y me dice, oiga, profe, lo que pasa es que, mire, aquí en el examen saqué un 80, aquí en el saqué en esto, aquí en el saqué esto, y pues faltan los 10 puntos, los 10 puntos de porcentaje de la asistencia. ¿Los 10 qué? 10 puntos de porcentaje de la asistencia. Hablando ya de universidad, la asistencia no es un incentivo. Hablando ya de una responsabilidad más grande, la asistencia no es un incentivo. La asistencia es un deber. La asistencia es algo que nosotros tenemos que hacer como una consecuencia lógica. Así respondiendo, oye, es que no me contó los textos de asistencia, ¿por qué no me los contó? Mijo, sentido común, usted tiene que venir. Sentido común, usted tiene que presentarse para poder aprender. Yo no le voy a tomar en cuenta esos 10 puntos de asistencia que usted me está comentando. ¿Por qué? Porque no están en el encuadre. Segundo, la asistencia es un deber suyo, porque usted es el interesado en aprender. Claro que la iglesia no es una escuela. Claro que la iglesia no es una escuela, la iglesia no es una organización como tal, pero la asistencia es necesaria. La asistencia es fundamental en todas partes. La asistencia es importante en todas partes. Imagínese, yo de repente me desaparezco de la casa durante 7 días y voy a llegar otra vez como si nada con mi esposa. No, claro que me va a cuestionar qué pasó, claro que me va a cuestionar por qué no estuve, porque fui irresponsable en cuanto a mis obligaciones como esposo, como padre. ¿Por qué? Porque es importante, porque la presencia es importante en la familia, la presencia es importante en la escuela, la presencia es importante en el trabajo. Y decimos, es que hay que hacer presencia, la presencia es importante en todos, pero cuando se trata de la iglesia, no decimos, no, es que de todas maneras yo soy miembro aunque no venga. No, créame que no. O le digo más bien, fíjese que no. Es importante en este tiempo que estuvimos nosotros en pandemia, si somos determinados números de hermanos en el grupo de WhatsApp de la iglesia, pues por lo menos esos somos los que deberíamos de haber estado conectados. Y en el sentido, menciono ese ejemplo porque la verdad es de que es súper sencillo, es mega sencillo si ese fuera el pase de lista. ¿Cómo saber que un hermano estuvo en la predicación? ¿Cómo saber que un hermano estuvo ahí? Por lo menos tenía que poner un like en la publicación. Hermano, unos ni eso hacían. Y decían, no, es que sí me conecté. ¿Seguro? Seguro, le soy sincero, yo puedo tener en ocasiones hasta dudas de que una persona hasta que haya reaccionado, hasta que lo haya visto. ¿Sabe por qué? Porque nos mandan gráficas, nos ponen gráficas de cuántas personas estuvieron viendo, de cuánto fue el nivel de retención del video. Entonces, si somos determinados números de los hermanos en la iglesia, las determinadas reacciones que se ponían, y supongamos si había 10 reacciones, créame, los minutos o todo lo que se contaba como reacción no eran de esos 10. Entonces, ¿qué sucedía? Todavía aunado a que había hermanos de otras congregaciones, personas, incluso hasta de otras ciudades, que nos decían, vimos la predicación, muchas gracias. Entonces ahí se va sesgando. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si es sencillo tomar un pase de lista de esa manera, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? En cuanto a asistencia, en cuanto a ofrenda, es importante que usted venga. Es importante que usted venga porque es la manera en la que nosotros podemos convivir entre nosotros. Es importante que usted venga porque es la manera en la que usted pueda aprender, es la manera en la que nosotros nos podemos fortalecer en oración. Claro que después hablaremos más a fondo de esto. Es importante que usted venga, es importante que usted aporte, porque no aportamos lo de nosotros, aportamos lo que Dios nos ha dado, cada uno de como propuso en su corazón.
nos habla la palabra de Dios. Entonces Dios no propuso en el corazón de nadie o en el corazón de muchos. Le puedo decir y le puedo contar, le puedo contar con una mano y poquito de la otra, los hermanos que en pandemia estuvieron sosteniendo la iglesia, que claro que la sostuvo Dios, que estuvieron sosteniendo la iglesia por medio de sus diezmos, de sus ofrendas fielmente. Y claro, las ofrendas bajaron, de hecho no había casi ofrenda, pero hermanos fieles en su diezmo, bendito Dios. Bendito Dios. Mi pregunta es, si la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón, bueno, sí, ¿por qué no propusieron nada? ¿Por qué no propusieron nada? ¿Se interesan más ustedes mismos, se interesan más ellos mismos que la iglesia? Entonces, ¿cómo tomar en cuenta una persona que dice, bueno, yo soy miembro, pero ni siquiera asiste? ¿Cómo tomar en cuenta una persona que ni siquiera aporta? Porque por medio de la asistencia, por medio también de la aportación, es como nosotros vemos también en cierta medida el amor y el servicio. Porque la verdad, hermano, dar dinero es fácil. Dar dinero para muchos es fácil, porque es lo sencillo. Algunos incluso hasta se quitan esa responsabilidad, pues ya me di, ya cumplí, pues ahí nos vemos. Dar dinero es relativamente sencillo. Asistir, estamos hablando de cuestiones relativamente sencillas, pero con eso también se corrobora cómo es el amor que nosotros tenemos entre hermanos, a toda la iglesia, no entre nada más entre ciertos grupitos, o incluso el servicio que nosotros damos. Imagínese una persona que no viene, ¿cómo va a darse para servir? ¿Cómo va a darse para apoyar a otra persona? Sí, tiene razón y lo digo, es importante el servicio, es importante el amor, es importante la asistencia, es importante la ofrenda. Dice el hermano, nosotros incrementamos las expectativas de otros hacia nosotros en estas áreas y hacemos notar que somos la responsabilidad para la iglesia local. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Es la verdad, una responsabilidad. Pero fíjese, me gusta parte de esto porque en ocasiones nosotros pudiéramos hasta inflar a un hermano en cuanto a esto. Pero estamos hablando de 4 áreas integrales. Una persona puede decir yo ofrendo. Una persona puede decir yo doy. Bueno, ¿asistes? Bueno, ¿cómo está? Si ofrendas pero no asistes, ¿cómo puedes alimentar el servicio a la iglesia? ¿Cómo puedes alimentar el amor a la iglesia? Cuando cumplimos con nuestra asistencia, con nuestra aportación, con nuestra ofrenda, diezmo, como quiera usted ponerle, con nuestro amor, con nuestros servicios a los hermanos, aseguramos a la iglesia de nuestro compromiso para Cristo a través de servirles. Asimismo, los animamos a ellos a que se comprometan a servirnos en amor y a ser de ánimo para nuestro crecimiento espiritual o discipulado. Hermano, las despensas que nosotros estuvimos repartiendo a algunas de las familias de la congregación, algunas ocasiones en las que estuvimos dando ofrenda a algunas de las familias de la congregación, ¿dónde cree que salieron? Del tesoro de la iglesia, al cual algunos hermanos aportaron con cariño, aportaron con amor, y cuando se les menciona, estuvimos dando, perfecto, qué padre, qué bueno, que la aportación que Dios me permite dar, que el diezmo que Dios me permite dar, se utiliza para eso. Qué bendición que se utilizan los recursos para eso. Cuando hacemos eso, aseguramos nuestro compromiso primeramente para con Cristo, porque usted asiste no para que una persona le ponga una asistencia o no. Asiste porque su comunión con Cristo es tan importante, o asiste porque su comunión con Cristo es tan íntima, que viene para ver qué Dios es lo que le dice. Viene para ver qué le habla Dios. Su aportación, su diezmo, es tan importante porque nosotros sabemos de que lo que hacemos aquí en la iglesia es bendecir. Entonces, yo quiero bendecir y lo hago. Asistimos por nuestro compromiso con Cristo, por amor, porque queremos ver a los hermanos, porque nos amamos entre nosotros, porque nos queremos servir entre nosotros, porque el hecho de venir anima, créame, y no en una cuestión así tan superficial, pero créame, si llega, ¿qué sucedería si este domingo que viene todos estamos aquí a las 10 de la mañana, 15 personas, hermano, ya vamos a comenzar?
A las 10:05 ya estamos todos, ya somos 15 personas aproximadamente en la escuela dominical para empezar a las 10 de la mañana. Oiga, eso no solo, yo sé que eso no solamente me animaría a mí, porque ha habido desánimo también por falta de asistencia. Ha habido desánimo por falta de ofrendas. ¿Quiere decir de que yo dejo de asistir y dejo de ofrendar? No, lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo porque mi asistencia no depende de que usted venga o no, depende de mi compromiso con Cristo. El preparar las predicaciones no depende de que usted venga o no, la preparo aunque no venga. Todo esto depende de mi compromiso con Cristo. Pero cuando hacemos esto nos animamos a un crecimiento espiritual, nos animamos a un discipulado que proveemos entre nosotros mismos. En ese sentido, la idea de la membresía eclesiástica es una idea bíblica, porque fortalece el discipulado, porque fortalece el crecimiento espiritual. Proviene, entre otras cosas, de la analogía que usa Pablo del cuerpo al referirse a la iglesia local. Y es donde entendemos que el concepto viene de la salvación de Cristo para nosotros por medio de su gracia, de manera que nos coloca en las iglesias para servirle en amor mientras servimos a otros. Viene también de una obligación mutua, como está definido en palabras de las Escrituras tales como juntos y unos con otros. Y esto lo vemos, los unos con los otros. Lo he repetido muchas veces en estos estudios. La oración más famosa de Jesús no se llama el Padre mío, se llama el Padre nuestro, hablando de la visión importante de comunidad. Por eso, no debería de sorprendernos que el entendimiento del evangelismo, de la conversión y el mensaje del evangelio, de acuerdo a la Biblia, conlleva implicaciones en la manera en que nosotros concebimos la membresía eclesiástica. Porque la conversión, aunque es una cuestión individual, la podemos disfrutar de manera colectiva. En la cuestión del evangelismo, ¿de qué se trata el evangelismo? De que más personas vengan a Cristo. Y ese más personas vengan a Cristo también implica que más personas puedan asistir a una congregación, formen parte de ella. ¿Para qué? Para que sirvan, para que nos edifiquemos los unos con los otros. Todo esto tiene repercusiones, todo lo que el creyente hace, incluso lo que no hace, todo lo que el creyente hace y no hace, tiene repercusiones en la membresía eclesiástica. Y termino con esto. Si tomamos en cuenta el entendimiento bíblico del evangelismo, de la conversión, del mensaje, comenzaremos a ver menos la membresía como una afiliación superficial que es útil solo en algunas ocasiones y más como una responsabilidad permanente que nos involucra en la vida de otros para los propósitos del evangelio. Lo he comentado con algunos, saqué una membresía en una tienda, saqué una membresía en Sam's, porque me lavaron el cerebro. Mire, es que saque esta membresía, si usted saque esta membresía, va a tener descuentos en el cine, va a tener descuentos aquí, le va a beneficiar aquí, allá, acullá, y bla, bla, bla. Ay, qué padre, ¿qué cree? No la usé. Nomás lo utilizamos para comprar los artículos de limpieza y se acabó. Nomás para eso. O sea, imagínense. Puedo decir, no le estoy aprovechando. Y no porque en un sentido tengamos que aprovechar la membresía eclesiástica, porque no tiene que ver solamente con los beneficios que yo obtengo de la iglesia. Yo a esa tienda, ¿qué cree? Aporto, voy y compro. Tengo la intención de aportar porque saqué la membresía, pagué para comprar ahí. Se fijan, así como que el colmo de los colmos, no solamente compro, pagué para comprar ahí. Oye, es que yo le quiero comprar a usted, no solamente le quiero dar dinero por medio de lo que compro, le quiero dar más, así que ahí le va la membresía. Oiga, dice uno, no, hombre, pues hasta medio bruto está uno, porque paga para ir a aportar. Aquí el precio ya lo puso Cristo. No pagamos para venir a ser parte de. Somos parte de porque venimos y nos damos de la misma manera que comprendemos que Cristo se dio a nosotros. Por eso no es una afiliación superficial, no es algo útil solamente en algunas ocasiones, es una responsabilidad permanente. Es una responsabilidad permanente y tan permanente que tiene que ver con repercusiones eternas. Si usted viene a adorar aquí a la iglesia, si usted viene a adorar como iglesia, ¿qué cree? Eso haremos eternamente.
Si usted viene a comprender qué es lo que, y a conocer a Dios como iglesia, eso haremos también, estaremos con Él eternamente. Si viene a convivir con sus hermanos, ¿qué cree? Estaremos conviviendo eternamente. Es una responsabilidad permanente, no es una filiación superficial, que esto nos involucra no para nuestros propósitos, nos involucra para los propósitos del Evangelio. Es decir, la membresía eclesiástica es tan importante que nuestros aspectos de membresía se tienen que ver reflejados en el evangelismo, en la santificación y en la madurez espiritual de cada uno de los hermanos. Por eso, no podemos decir que la membresía eclesiástica es algo que podemos tomar a la ligera. Es darnos a la iglesia, es darnos a Cristo para que Él cumpla sus propósitos o los propósitos que tiene en cuanto al Evangelio. Eso, por ahora, es lo que nosotros podemos aprender de lo que viene siendo la primera parte de este tema, del conocimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Nos vemos, hermanos, este domingo a las 10 de la mañana para seguir estudiando acerca de la importancia de este tema tan relevante y tan necesario para nosotros en la actualidad. Dios los bendiga.